vamos a hablar un poco con Miguel Antezana, que es profesor de SAN, haciendo una evaluación de lo que han sido los 30 primeros días de Martín Vizcarra al frente del Ejecutivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. En el tema comunicacional, ¿cómo lo ve? ¿Cree que hay un cambio, hay una mejor llegada a la población para comunicar lo que el gobierno está haciendo, o todavía no siente que hay una estrategia sólida al respecto? Yo creo que durante este primer mes Martín Vizcarra ha gozado del efecto comparación, en el sentido que obviamente estamos comparando lo que fue el gobierno de Kuczynski y ahora es lo que hace Vizcarra, y Kuczynski lo ha ayudado mucho en esta nueva imagen, porque Kuczynski ha tenido precisamente una imagen de parálisis, de lentitud. En cambio Vizcarra es una persona que se ha movido bastante. Por otro lado, yo creo que también ha trabajado mucho a favor de Vizcarra el que haya tomado de frente algunos problemas, y la gente ha percibido que esta persona está trabajando directamente en lo que debe hacer el presidente. Sin embargo, hablar de una estrategia comunicacional, como mencionas, todavía no lo vemos. No vemos claramente definido cuáles van a ser los pilares de comunicación gubernamental de Vizcarra, sino que hemos visto simplemente acciones aisladas, y sobre todo también porque hasta que no tengamos el gabinete bien posicionado con este voto de confianza que el 2 de mayo le va a dar al Congreso, no vamos a ver acciones concretas en cuanto a nivel comunicacional, salvo las relaciones de prensa que estamos acostumbrados a ver. Sobreexponer a los ministros, al aparato público, a la opinión pública, ¿podría traer problemas a futuro? Le trae de hecho problemas a los ministros y también al presidente, porque recordemos que la estructura del Poder Ejecutivo, tenemos al presidente, tenemos el presidente del Consejo de Ministros y tenemos a los ministros. Y si bien es cierto que el gran vocero es el presidente Vizcarra, también el premier y los ministros también actúan de voceros. Y en la medida que no haya esta política o estrategia comunicacional y cualquiera de ellos comienza a actuar por su cuenta y no coordina adecuadamente, por supuesto que le puede dañar la imagen o inclusive la reputación del gobierno, porque al momento de que algún ministro cometa algún suceso que va en contra de lo que es la percepción general, no se va a decir necesariamente o exclusivamente el ministro fulano de tal, se va a decir el gobierno claro, de Vizcarra, el ministro. Entonces ahí es donde tiene que comenzar a medirse precisamente cómo debería actuarse desde el punto de vista comunicacional. Y en tu lectura se le ha dejado este mes antes del 2 de mayo, que es la presentación, como para que ellos empapen, midan cómo está la cancha, y después del 2, después de la investidura ya de la ratificación de parte del Congreso, se va a empezar ya no solamente a ver lo que trabajan, sino a medir sus resultados. Claro, es más, en este mes todavía hemos visto que han estado habiendo algunos acomodos, nombramientos de viceministros, nombramientos inclusive en las oficinas de prensa de los ministerios, del propio Palacio de Gobierno, ha habido recién el nombramiento de la Jefatura de Prensa. Entonces todavía vemos que no ha habido una política diferenciada y propia de Vizcarra. Yo supongo que a partir del 2 de mayo, en que ya el gabinete esperemos que tenga el voto de confianza sin ningún problema, a partir de ese momento ya debería de tener una política estructurada, articulada, y ahí sí pudiéramos juzgarlo con más elementos de juicio, valga la redundancia, ¿no? Dado que es un gobierno corto, tiene 3 años nada más, aunque algunos dicen que no ha habido un cambio de gobierno, ¿no? Que hay que ser específico en eso. Solo ha habido cambio en la presidencia, pero no en el gobierno, pero de todas maneras va a tener 3 años para implementar algunas políticas. Eso hace que la luna de miel, el dejar trabajar, dure también menos, porque generalmente se habla de 90 días, ¿no? Cuando asume un gobierno, para empezar a pedir algunos resultados o hacer algunas críticas. En el caso de Vizcarra, ¿crees que va a ser menor el tiempo? Sí, ciertamente, como tú dices, siempre se habla de los primeros 100 días, ¿no? Ajá, claro. Y si bien es cierto, como tú mencionas, que no estamos ante un nuevo gobierno, sino un cambio de presidente del mismo gobierno, sí. Yo creo que no tenemos tiempo ni cabe la posibilidad de darle esos famosos 100 días, sobre todo porque la gente está esperando que terminara de arrancar, que no sucedió con Kuczynski. Entonces yo creo que él tiene la necesidad de comenzar a mostrar resultados en el más corto plazo.
Él no puede darse el lujo de precisamente seguir en unas actitudes que en ciertos momentos pareciera que esté en campaña. Ahí sí se nota que quizás no tiene una asesoría adecuada, porque es el presidente de la República. Si bien es cierto, solamente tiene 3 años y quizás necesita un periodo como para relacionarse mejor con la población, eso no quiere decir que tenga que actuar de manera más ejecutiva. Y yo creo que eso también tiene que tener mucho cuidado de no caer en esos traspiés, porque la gente inmediatamente va a comenzar a percibir la diferencia, e inclusive los adversarios políticos en el Congreso van a comenzar a tomar en cuenta eso para atacarlo. Entonces ahí tiene que haber mucho cuidado en las cosas que se digan, las cosas que se hagan, no abusar de este contacto con la gente y de ir de pueblo en pueblo, ponerse el gorrito y las típicas cosas que parecieran más de campaña cuando estamos hablando de un presidente de la República en funciones. ¿Cuáles son los temas que debería priorizar? Porque tuvo algunos gestos al inicio de su gobierno, ¿no? El primer día fue al Hospital del Niño, el segundo día fue a una unidad escolar. Es decir, quería empaparse, no era el ejecutivo que sale al campo y quiere ver la realidad con sus propios ojos. ¿Qué crees cuáles son los temas en los cuales debería enfocarse para ofrecer algunos resultados rápidamente que le permitan ya trabajar otros a mediano plazo? Yo creo que la agenda del presidente la va a ir dictando la coyuntura, e inclusive se está dando una situación bastante particular. De nuevo, el periodismo de investigación está dando las cosas que tiene que hacer el presidente. Fíjate que en los últimos días ha salido mucho el tema del despilfarro en alquileres del sector público, y por lo tanto ahí tiene una medida directa que actuar el presidente de Economía y Finanzas, el ministro de Economía y Finanzas. Allí es donde tiene que comenzar a actuar, porque si la población detecta que hay una serie de problemas o nuevos problemas, y el presidente o el presidente del Consejo de Ministros no toma acciones sobre ello, inmediatamente eso va a jugar en contra de su imagen. Entonces yo creo que la agenda va a ser muy del día a día, porque los problemas estructurales todo el mundo los conoce. Sabemos que en educación, sabemos que salud, sabemos que seguridad, y sabemos el tema de la corrupción, que el presidente Vizcarra lo puso sobre la mesa. Entonces, si no se pasa del mensaje, de la preocupación de la corrupción a acciones concretas, entonces eso va a jugar en contra. Fíjate que en la medida que él diga las cosas que va a hacer y las cumpla, eso le va a ayudar. En la medida que no las cumpla, inmediatamente la gente... Y ahí justamente tiene que tener mucho cuidado con el tema populista, ¿no? De sobredimensionar las promesas que después le quedan demasiado grandes para lo que se puede ejecutar verdaderamente en la realidad, ¿no? Tiene que ser muy medido para que hayan también mediciones exactas de lo que finalmente han sido los resultados. Por eso decíamos que tenía que tener mucho cuidado de tener en cuenta que es un presidente de la República en ejercicio, no es un candidato. Ahí precisamente hay una línea muy delgada y se cae en ese juego de prometer cosas, de decir cosas cuando ya estás en el puesto. Entonces ahí inmediatamente, si no lo cumple, la opinión pública va a generarse, por supuesto, una mala imagen, y eso se lo van a sacar y sus contrincantes políticos lo van a utilizar. Por eso la mayor urgencia de ponerle cuidado a este tipo de discursos. ¿Cómo ves el rol de la oposición? Yo creo que la oposición está en la expectativa. Yo creo que están viendo qué error comete para volver en su estrategia de estar en medios. Porque recuerda que ahorita el Congreso tiene una pésima imagen. Y todos los días nos estamos enterando de alguna joyita precisamente de la gran bancada fujimorista. Y eso, por supuesto, juega en contra de la oposición. Entonces, de alguna manera, para contrarrestar esa mala imagen... ¿Crees que necesita la oposición, sobre todo el bloque fujimorista, lavarse la cara respecto a lo duro que fue con el gobierno de Kuczynski, para que la población sienta que ellos no eran el problema, sino el problema era finalmente Kuczynski, ser mucho más blando y mucho más ponderado en la crítica respecto a Vizcarra? Yo creo que no, que el problema no va por ahí. Yo creo que el problema ahorita va por cómo limpian su propia imagen como oposición y como Congreso. Y por eso es que seguramente van a estar en la expectativa de qué errores puede cometer Vizcarra. Entonces, ahí van a estar nuevamente en el juego de la lucha de poderes, y en la medida que Vizcarra se cuide mucho de no caer en eso, sino que estar trabajando, cumpliendo las cosas que ofrece, de brindar soluciones, de trabajar sobre las cosas que ya la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, no tiene mucho que investigar. Entonces yo creo que ahí también tiene que cuidarse mucho de quién se rodea.
porque eso también va a ser tomado en cuenta seguramente, no solamente por la oposición, sino también por los medios de comunicación, y eso se lo van a estar sacando. Esto es un juego de muy corto plazo, como tú bien dices, son 3 años de gobierno. Entonces tiene que trabajar sobre la marcha y no debería perder mucho tiempo en propuestas, en ideas, sino sobre todo ejecutar, que eso yo creo que va a ser lo que pudiera marcar y la diferencia y lo que pudiera apoyar a la gente. ¿Tú crees que el ritmo estatal le va a permitir, por ejemplo, tener resultados en la reconstrucción del norte, por ejemplo? Bueno, ya el ministro de Economía y Finanzas dijo que tenía que replantearse todo este tema para la reconstrucción con cambios, que no reconstruyó ni hizo cambios. Claro. Entonces, ahí la norma hay que cambiarla completamente. Seguramente... Eso significaría comenzar de nuevo, ¿no? Mira, no necesariamente, porque habría que ver qué cosas se ha hecho y cuáles han sido las trabas que por la parte legal han impedido que se concreten estas obras. Si la tienen identificada, esto debería solamente ser un trámite de tener el soporte legal y comenzar a trabajar, porque el Estado tiene el monopolio de las acciones en muchos campos. Entonces no debería perderse mucho tiempo por este lado. En la medida que él comience a trabajar y comience en sentido práctico a destrabar todo ese destrave que supuestamente hizo Kuczynski, pero en la práctica no se vio por ningún lado, yo creo que ahí va también comenzar a tener el apoyo de la población. Y eso es muy importante, que él cuente con el apoyo de la población más que el Congreso o la oposición. Claro, eso le va a dar legitimidad. Incluso en momentos difíciles, cuando caiga alguna crítica o hay algún problema, que definitivamente en el ejercicio del poder van a haber crisis, pero si hay apoyo y respaldo popular, tiene legitimidad el gobernante, ¿no es cierto? Y ahí tendría mucho sentido que Vizcarra utilice esa frase que dijo muchas veces Kuczynski, pero que no le caía bien, que decía que me dejen trabajar. Porque a Kuczynski él argumentaba mucho eso, pero en realidad no hizo nada. En cambio, en la medida que Vizcarra comienza a ejecutar, comienza a hacer obras y precisamente entonces comienza a haber ataques gratuitos, él pudiera sacar ese mismo discurso, que lo dejen trabajar, y la gente lo va a apoyar. Fíjate que son dos circunstancias muy parecidas, pero va a depender mucho de la muñeca política y la capacidad de reacción del presidente. En la medida que él tenga esa capacidad de respuesta, es que va a diferenciarse y va a lograr el apoyo de la población. ¿Y cómo ves de aquí al 21 la arena política, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se tiene a Lava Jato, que va de seguro seguir dando resultados y poniendo en cuestión a la clase política en general? ¿Cómo ves los próximos 3 años en cuanto a convulsión política? Yo creo que va a depender mucho de las reformas electorales que se hagan de aquí al 2020, ni siquiera al 2021, porque ya al 2020 vamos a tener el inicio de las campañas electorales. Me llama mucho la atención, de hecho me preocupa estas propuestas de querer subir la valla para evitar el ingreso de nuevas personas a política. Yo creo que ese es un juego que dice mucho de los que las están proponiendo y de los partidos políticos que ya están desprestigiados. Y ahí se viene también esta propuesta. Quieren adueñar de la cancha, claro, ¿no? Claro, y no quieren que nadie entre, no quieren poner traba, que tenga 3 años de afiliación política y una cantidad de cosas que cada vez más dificultan que ingresen nuevas personas y ellos quieren mantenerse. Entonces ahí también viene a colación esta propuesta que acaba de hacer Vizcarra ayer, creo, del tema de las reformas electorales, que son insuficientes, por cierto, porque no está atacando de fondo el problema de la reforma electoral. Aquí yo creo que tiene que haber un cambio cualitativo, un cambio mayor para que precisamente podamos ver qué va a pasar al 2021 con la presidencia de la República. Sí, y el tema es que se le está pidiendo las reformas a los hijos de este sistema. ¿Tendrán la grandeza como para poder hacer reformas verdaderas en el Parlamento? Y además a los hijos que no les conviene que cambien las reglas de juego, lo cual es muy peligroso. Porque entonces a mí también comienza a azuzar a las voces extremistas y comienzan a aparecer estos discursos precisamente radicales cuando no se le da respuesta a la población. Entonces este panorama es bastante raro en la medida que no se dicten las reglas de juego, no se modifiquen las reglas de juego para las próximas elecciones presidenciales y sobre todo en la medida que la población sienta ese descontento, yo creo que va a ser bastante peligroso. Va a depender de cómo se llevan a cabo las reformas concretamente. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucho gusto, Juan Carlos. Gracias. Fue Miguel Antezana, profesor de SAN, analizando estos primeros 30 días de gobierno de Martín Vizcarra. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva. Regresamos con mucho más aquí en Contacto.